¿verdad? Claro que sí se puede abrir al público, si eso es un lugar sano, eso es un lugar donde la gente puede ir a disfrutar y, es un lugar donde se puede explotar en muchas maneras, con la botánica, eso es una riqueza lo que tiene ahí la naturaleza, una riqueza lo que hay ahí. Lo que pasa es que si no se sabe explotar, eso va cada vez degenerándose más y más y más. Todo está ahí, porque todo está ahí, en la reserva. Ahí están los jaguares, están los monos, están las pavas, todo lo que existe ahí están las serpientes. El intruso es uno, pero esto es saberse acomodar con lo que está ahí, con la naturaleza. ¿Y algún animal o algo así que usted considere exótico que haya visto en la reserva? Sí, como las dantas, pasar unos velas por allá, como una vez que se perdieron los alemanes, me fui tarde de la noche a buscarlos y había un gato muy bravo en el camino, en el sendero. Yo no llevaba nada, solamente un cuchillillo. Me devolví, le estoy contando que tal vez a unos 40 minutos, tal vez más, río arriba, por un cerro. Me vine y le dije a don Rodolfo y a Víctor Mora, le digo, hay un gato bravo. Le digo, y los alemanes están al lado ya del cerro. Entonces, Víctor Mora se fue conmigo. Entonces ya llevábamos un revólver. Y cuando estaba el gato arriba, bravo, Víctor le quemó un tiro en el aire. Y el gato se apartó y se fue. Y yo pasé. Víctor se quedó ahí, yo bajé la bajura y ya encontré los alemanes largo, bajo Jamaical. Ya regresamos con ellos y ya nos encontramos con Víctor otra vez en el sendero en la noche. Y ya regresamos, ya era parte casi ya tirando a la madrugada. Eso. ¿Y ese gato era No, un jaguar? era un jaguar. Era un jaguar. Sí. Pero Digamos, como cada cuánto se podía ver un jaguar o escuchar un jaguar. cada nada. Sí, Como decir, unos estudiantes, no sé si fueron de Grecia, tuvieron la dicha de que van caminando y les digo, ten críticos, vean lo que hay ahí acostado, un puma, tirado a lo largo, bien, ahí durmiendo. Ya cuando lo sintió a nosotros, se paró y se fue, río arriba, los estudiantes pasaron todos. Ahí estaba, digamos que tipo 11 de la mañana, ahí, lo más tranquilo, echado en medio callejón. Exclusivamente, sí, y después para investigadores, ¿verdad?, que quisieran llegar. La reserva biológica y la geografía es sumamente quebrada, es muy abrupta en ciertas partes. Por ejemplo, en la parte esta donde está la nueva estación biológica, es una zona abrupta. El vallecito ese donde se encuentra la estación biológica es la única parte ahí que yo pude escoger ahí para que se veía plana en la ortofoto para ubicar un campamento, ¿verdad? Que estaba un poco superior al nivel del río, por aquello de las crecidas, y que tenía un acceso con una pendiente suave. Porque con respecto a los demás, ahí hay pendientes de hasta de 35 y pendientes de 45 grados en muchas partes, por ejemplo en la Piana de Volcán Muerto, ¿verdad? Luego hacia la parte de Jamaical, en lo que son los valles del río Jamaical y los valles del río Palmital, hay partes un poco planas, pero con ciertas, también con zonas muy abruptas. En esa zona de Palmital hay unas lagunas muy lindas ahí que son volcánicas. Esas lagunas no sé si ahora se accesarán aquí por el campamento, pero en ese tiempo nosotros hacíamos accesos por las rocas, por donde está la represa hidroeléctrica. Por ahí hacíamos accesos hacia el punto pero como te digo, una zona bastante abrupta, ¿verdad? Entonces llegamos al río Jamaical, de ahí caminábamos, pero había partes que ya era imposible, ¿verdad? Y luego hacíamos otras entradas por el bajo por Miramar, por la parte de Cedral. Ahí también es una parte que tiene zonas bastante quebradas, pero es una zona sumamente, una cuenca hidrográfica inmensa, ¿verdad?
sea, tiene hidrografía hacia la parte pacífica y hacia la parte atlántica. Y precisamente esa zona que yo hablaba al principio, de Aguas Serenas, la primera parte donde entrábamos, es una parte muy pantanosa, que ahí los caballos se llevan hasta la panza del barro y uno también hasta las rodillas. Y ese bosque es un bosque achaparrado, pero en la parte, como es una cuenca que guarda una gran cantidad de agua, y tiene nacientes hacia la parte de Zapotal, hacia la parte de las bajuras de San Jorge, ¿verdad? Toda esa zona, y todo eso confluye en el río San Lorencito. Por ejemplo, el río Hediondo, que tiene ese nombre porque contiene mucho azufre, que es un río que desemboca en el río San Lorencito. Ese acceso se estuvo utilizando con estudiantes de la carrera de biología y de la carrera de agronomía, pero era muy incómodo porque se duraban casi 6 horas caminando. O sea, no se puede, se entraba en ese tiempo la universidad tenía un vehículo de tracción nada más, era un Toyotón antiguo. El camino era de difícil acceso. Y el camino era hasta el Cerro Lazar, se podía entrar con doble tracción en la microbús hasta el río San Pedro, y el camino para llegar después del Cerro Lazar era simplemente un sendero entre el bosque, ¿verdad? En la selva, que se prolongaba por una parte muy pantanosa, y luego bajaba hacia esa zona que se llamaba Bajuras de San Jorge. Bueno, en ese entonces la coordinación de las visitas las hacía Rodolfo Ortiz, ¿verdad? Con el departamento de transportes de la universidad, y entonces se programaba para ciertos días, ¿verdad? Un transporte para cierto grupo de estudiantes, o si íbamos nada más los que éramos los trabajadores de aquí del centro, entonces íbamos en la doble tracción, ¿verdad? Y esa programación se cargaba Rodolfo. Entonces se programaba generalmente los fines de semana, o sea, un jueves para regresar un domingo. Entonces el transporte nos dejaba, nosotros nos íbamos a pie después, el resto, ¿verdad? Y ellos regresaban el domingo a recogernos. Bueno, prosiguiendo, entonces posteriormente ya se comenzó a hacer las entradas por la colonia palmareña, o sea, por el camino que va a la colonia. No directamente por la colonia, sino por un camino que sigue a la izquierda de la entrada hacia la finca de la colonia, y ahí en ese tiempo había un puente sobre una quebrada, que ese puente se estuvo utilizando porque ahí se podía entrar en doble tracción hasta cierta parte. Luego ese puente en una crecida se lo llevó la corriente, y entonces la universidad contrató a unas personas para que hicieran un sendero. El sendero ya estaba, pero había que limpiarlo para acceso. Entonces ese otro acceso también un poco difícil, pero mucho más exuberante, porque había que atravesar el río San Lorenzo varias veces por vados, y luego adentrarse en la selva, y luego volver a atravesar el río, hasta llegar al mismo campamento que era en la finca de don Álvaro Acosta. Diferente a la que estaba. Era totalmente diferente. Ahí se hizo, a la par del rancho ese que tenía don Álvaro, con miles costos, cerrando madera allá mismo se hizo, y llevando el zinc de aquí de San Ramón a caballo por Aguas Serenas, sí. Y la gente de mantenimiento de aquí de la universidad colaboró con la construcción del campamento provisional, del refugio provisional. Sí, entonces ahí era un salón grande, y ahí mismo se dormía, y ahí mismo a la par se cocinaba en el antiguo rancho, ¿verdad? de Acosta, y ahí emprendíamos las caminatas hacia la fila Volcán Muerto, que es la fila más alta que tiene la reserva biológica. Tiene una altura de 120 metros la máxima, y es un bosque nuboso,
muy interesante, por cierto. Un acceso terrible, ¿verdad? Porque son muy escarpadas las pendientes ahí. Pero en lo que respecta al río San Lorencito y la parte del bosque adyacente, estaba muy lleno de rocas de azufre, porque la cordillera Volcán Muerto es de origen volcánico. Y hay rocas ahí que ustedes les arriman un fósforo y prenden fuego. Hasta 1986, 87 por ahí, que yo me retiré y comencé a estudiar otra carrera, y la cual terminé en San José. En todo caso, la parte que me involucra a mí más con la reserva, bueno, es que yo era el asistente personal de Rodolfo Ortiz, y yo a partir de 1979 fue que comencé a involucrarme más con las entradas a la reserva biológica, porque en definitiva el acceso a dicha reserva pues era sumamente difícil, ¿verdad? En primeras instancias nosotros entrábamos por el Cerro del Azahar. Ese cerro queda aquí al noroeste de San Ramón, es la mayor altura que hay, de 1550 metros, si no estoy equivocado. Y justamente el camino pasa por la cima de ese cerro. Bajábamos a Hojas de Arenas y luego llegamos a las bajuras de San Jorge, colindando con la reserva. Ahí había un rancho que era propiedad de la finca de don Álvaro Acosta Rodríguez. Él nos lo cedió en esos tiempos para que fuera como un pequeño albergue ahí mientras realizábamos las caminatas, realizábamos colectas de plantas. Precisamente ahí fue donde se descubrió la Passiflora tica, que es una Passifloraceae arbórea, arbustiva. Crece en las orillas del río San Lorencito. Luego, bueno, ahí pasamos varios años yendo por ese acceso. El guarda forestal en ese tiempo era don Matías Elizondo, un señor de La Paz, bajo La Paz. Él cuidaba a los caballos porque había que entrar con lo que es equipos, alimentos y demás cosas en caballos, ¿verdad? Bueno, con respecto a la investigación, los estudiantes, ya les cuento yo, cuando mis primeros pasos de investigación en la reserva, comenzamos con don Rodolfo Ortiz, que era el profesor nuestro. Entonces él nos orientaba y nos orientó siempre por la parte de flora, que es en mi caso, ¿verdad?, la parte de botánica. Entonces, cuando éramos estudiantes, pues siempre contábamos con el visto bueno del director de la reserva y hacíamos aquellas caminatas interminables para poder llegar al sitio de estudio. Luego, como docentes, ya ya como les dijera, es diferente, porque ya es todo un protocolo, ya tienes que inscribir un proyecto de investigación, tienen que aprobártelo, y también siempre se trabaja con el director de la reserva, de manera que pues estar trabajando en lugares que permitan producir mucha información. Bueno, la reserva, en este momento todos sabemos la situación tan difícil que está pasando, una situación administrativa, ¿verdad? Pero en cuanto a diversidad, el concepto de reserva biológica es muy cerrado, no es muy cerrado, sino que es de mucha protección. Pero claro que es un sitio de estudio que podría darle acceso a personas de las comunidades para su formación en la parte ambiental, porque repito, es un laboratorio natural donde usted puede desarrollar diferentes investigaciones en diferentes áreas. Entonces, para mí es básico la protección de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, pero también es muy importante que podamos apoyar investigaciones, que puedan apoyar investigaciones de estudiantes, de docentes,
y ojalá algunos grupos, bueno, ya se dan universidades de otros países, universidades nacionales, estudiantes de diferentes universidades del país también, pero en el caso de educación ambiental es un laboratorio que está ahí abierto, ¿verdad? Y se ha hecho muchísimos años, se hace actualmente. En este momento desconozco porque yo estoy fuera ya soy jubilada, qué proyectos se están dando, pero en mi caso he utilizado la reserva para desarrollar mucho la parte de educación ambiental, desde todos los cursos de seminario, de repertorios, de TCU, porque tenemos un TCU también que la base es la reserva. Entonces, pues es un sitio que no tiene comparación, ¿verdad?, con la importancia que tiene la protección de los recursos. Para visitarla. No, usted mandaba el comunicado al director de la reserva y él nos contestaba, porque ellos, es decir, aquí la universidad tiene una agenda para que ellos ingresen. Entonces decía, tal vez esta semana no hay nadie ahí en la reserva para que los atienda y los reciba, entonces hay que esperar, y ellos eran los que nos decían tal día, porque los encargados pueden atenderlos y los pueden llevar a hacer el recorrido, porque hicimos un recorrido ahí al bosque, no, tenía que agendarse con ellos. Yo después ya coordinaba con los papás y con mi jefe para hacer el traslado de los estudiantes hasta la reserva.